Nos convoca hoy un acto singular y que nos debe servir para reflexionar y para rendir homenaje a la extraordinaria figura del que fuera nuestro presidente durante 20 años, Alfonso Canales. Y digo acto singular porque gracias a la colaboración de diversas instituciones, dos fundaciones y el Diario Sur, así como quien les habla, vamos, en representación de la academia que están en su casa, quiero decir, están todos ustedes en su casa, pues han creado con la idea y la inventiva de Juvenal Soto y una edición especial, una edición digital de algo que, una edición del tipo que cada vez se va a prodigar, estoy seguro, con más frecuencia. La colección la dirige Juvenal Soto y la edición especial, para esta edición el estudio lo ha realizado don Carlos Pranger. Les decía que esta es un acto singular también porque este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Alfonso Canales. Y la Academia intentará celebrarlo de una y otra manera, pero de la mejor manera que sepa, pueda y debe hacerlo. Hago un paréntesis para pedir que por favor apaguen sus móviles y los pongan en silencio. Cierro el paréntesis. Les voy a dar la palabra a don Luis Merino, presidente de la Fundación El Pimpi, que ha colaborado junto con la Fundación Málaga y junto con el Diario Sur. Ellos, los respectivos representantes, ya le dirán cómo va a tener lugar esta colaboración, cómo ha tenido lugar y cómo va a tenerlo en el futuro. Ya simplemente, bueno, excusar la presencia de Manuel Castillo, director del Diario Sur, que como buen periodista por la tarde no puede hacer absolutamente nada que no sea estar al frente de su nave. Y también de don Juan Cobalea, que está indispuesto y no ha podido acompañarnos, pero tenemos la figura de Danae, que es un firme puntal de la Fundación Málaga. Don Luis Merino tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta idea surgió de Juvenal, con el cual llevamos unos años de colaboración, yo diría muy fructífera, de la mano las dos fundaciones, en el que estamos metidos en el empeño de ayudar al mundo de la cultura a través de las publicaciones. Y la idea se ha ido desarrollando y creo que hoy llegamos a un momento álgido porque la obra es muy importante. Venía hablando por el camino con el presidente de que nosotros los que somos de la vieja escuela del papel, la verdad es que presentar algo en forma digital todavía nos sorprende, ¿no? Pero más te sorprende cuando te dicen los entendidos que es la mejor manera de llegar al público. Por consiguiente, bueno, pues hay que aceptar las reglas del juego y estamos presentando algo que físicamente no lo podemos tocar, ¿no? Aunque eso no impide el que, por ejemplo, pues yo el domingo pasado, estando en mi pequeña biblioteca, manoseando libros, que es lo que lo injusta, mira por dónde me encontré un viejo ejemplar de una obra que coordinó Rafael Inglada para Renfe, que era una antología poética sobre Málaga, y hojeando me encontré con un viejo poema de Alfonso Canales sobre Málaga, que es una maravilla. Por consiguiente, reivindico el papel, aunque en este caso estemos presentando una obra sin papel. Y de Alfonso Canales, ¿qué puedo decir? Muchos de los que estamos
aquí hemos sido admiradores suyos, lo hemos conocido, hemos disfrutado de un momento de amistad con él. Y yo creo que todos podíamos coincidir diciendo que hemos admirado y hemos envidiado en él su saber ser, su saber estar y su saber existir. Esa manera distinta que tenía de estar, de afrontar situaciones, de analizar y de mirarse hacia adentro y expresar sus sentimientos. Creo que en esta obra se recoge perfectamente lo que es y lo que piensa y lo que hizo, y creo que es una interesante aportación que hacemos. Las fundaciones que debemos estar para esto. Yo presido una fundación en la cual, bueno, pues estamos en el mundo, sobre todo en el mundo de la solidaridad, en el mundo de la cultura, y dentro del mundo de la cultura es muy difícil saber escoger dónde vamos a actuar. Yo he tenido la suerte de estar muy cerca del presidente de la Academia, muy cerca del presidente de la Fundación Málaga, y con ellos dos pues hemos enhebrado ideas, hemos aportado soluciones, y una de ellas es esta, y creo que el resultado es estupendo, y quiero agradecer al autor la obra que se ha hecho y la presencia de todos vosotros aquí, porque refuerza el convencimiento que tenemos de que esta es una manera de aportar cultura a la cultura de una forma nueva y distinta. Y nada más. Muchas gracias. Doña Danae tiene la palabra, en representación de la Fundación Málaga. Buenas tardes a todos los asistentes y académicos. Bueno, la edición que presentamos hoy, que es la antología El Requiem andaluz de Alfonso Canales, en edición de Carlos Pranger, conmemora el centenario del nacimiento de Alfonso Canales y es el número 3 de la colección Palabras del Paraíso, dirigida por Juvenal Soto. Esta colección de literatura de autores malagueños contemporáneos es una apuesta por la edición digital que la Fundación Málaga lanza coincidiendo con su 20 aniversario. Bueno, agradecer la colaboración desde el principio de la Fundación El Pimpi, que apostó por el proyecto y se implicó desde el principio, y al Diario Sur, y dar las gracias por su estupendo trabajo a Juvenal Soto como director de la colección y a Carlos Pranger también, con el cuidado y la edición de este número. Los títulos ya publicados son el número 1 de Antología Poética de Emilio Prados, y con selección de Francisco Morales Loma, y el número 2, Antología Poética de María Victoria Tencia, con estudio, edición y selección de María José Jiménez Tomé. Este es el número 3 y estará disponible en la página de Diario Sur, ahora lo comentarán Ana, y después estará disponible gratuitamente para la descarga en la página de la web de Fundación Málaga. Agradecer también a los jóvenes poetas que hoy nos acompañan y que participarán al final del acto con una lectura de poemas, a Paco Cañete, María Gaitán, Natalia Velasco y Jorge Villalobos. Muchas gracias, porque además estamos muy en contacto con los poetas jóvenes desde Fundación Málaga y estamos muy orgullosos de vuestro trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Ana Pérez Brián, en representación del Diario Sur. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro, a este tercer encuentro para celebrar las palabras del paraíso. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por acogernos en esta casa tan simbólica esta tarde, ¿no? Porque recuerda a uno de sus presidentes durante 2 décadas, Alfonso Canales, como bien habéis dicho, se cumple este año el centenario. Muchas gracias, Luis, Fundación El Pimpi, Danae, Juan, Fundación Málaga. Gracias también a Juvenal por el entusiasmo y la energía que le pone a cada trabajo. Sé que este proyecto de Palabras del Paraíso, bueno, pues lo cuida como a un hijo. Y muchas gracias, Carlos Pranger, también por la cuidada edición y el esmero que habéis puesto. Bueno, yo creo que se ha dicho casi todo, ¿no? Desde Diario Sur, para nosotros es un honor reivindicar a nuestros contemporáneos casi clásicos, ¿no? Decía Danae muy bien, con Emilio Prado empezamos esa colección en el otoño, nuestro poeta del exilio, uno de nuestros grandes del 27, qué decir de María Victoria Tencia, ¿no? Una de nuestras grandes, una de las nuestras, esa poesía tierna y cercana, pero a la vez trascendente. Y bueno, y hoy celebramos a
Alfonso Canales, ¿no? También otro de los nuestros, una persona, hoy vamos a leer también extractos de su Requiem andaluz, una obra absolutamente profunda, una persona alejada de las modas, pero profundamente implicada con la raíz de las palabras. Yo creo que aquí los que lo conocimos y los que lo apreciamos sabemos de la profundidad de esa obra. Desde Diario Sur, nada más felicitarnos por esta iniciativa y poner en valor también esa especie de experimento que yo creo que funciona, de apostar por lo digital, por los nuevos formatos aplicados a la literatura. Decía muy bien Juvenal en una de las presentaciones, creo que fue con motivo de Emilio Prados, que hay que apostar también por lo digital para ganarle la batalla a los nuevos lenguajes y también para reivindicar el castellano, ¿no?, ante esa colonización creciente de la lengua inglesa en la web, ¿no? En ese sentido, bueno, pues en Diario Sur tenéis siempre un aliado para la cuarta entrega, que será la de José Infante, y para todas las que vengan de todos nuestros contemporáneos. Así que, sin más, muchísimas gracias por venir y nada, bienvenida a la literatura y bienvenidas todas las iniciativas. Pues tiene la palabra para explicar el tenor de la colección, su desarrollo y, en fin, cómo se ha ido fraguando y qué expectativas de futuro tiene. Don Juvenal Soto, que por favor ruego que se suba al atril. ¿Le puede dar, por favor, al... Buenas tardes. Las primeras palabras, necesarias y gustosamente, van a ser de agradecimiento. Agradecimiento a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo por su hospitalidad esta tarde, en la persona de su presidente, José Manuel Cabra de Luna, en la persona de todos los académicos y especialmente de dos, de Francisco Ruiz Noguera y de José Infante, que me han ayudado y han colaborado en todo momento en la realización de este acto. Agradecimiento a la Fundación Málaga y Fundación El Pimpi por su apuesta por la cultura y, en este caso, que es el que me atañe más directamente, por su apuesta por la literatura, en formato digital, es cierto, y ahora explicaré por qué. Pero, en definitiva, este es un paso más de una colaboración que empezó con publicaciones como 25 poemas o Las 4 estaciones, que eran en papel. Quiero también agradecer al Diario Sur la difusión que hace de nuestras publicaciones. De hecho, nuestras publicaciones, me refiero a las de la Fundación, empezaron con el Diario Sur, con una colección, Las 4 estaciones, que los fines de semana se vendía con el Diario Sur, y de esto ya hace unos cuantos años. Pero hay un dato que bueno, no nos ocupamos de recogerlo, pero el primer libro que publicamos en aquella colección, que era una antología de Manuel Alcántara, pues en un fin de semana, menos todavía, fue viernes y sábado, se vendieron 5.000 ejemplares de un libro de poesía. Quizá sea un dato que pudiera estar en el Guinness, no lo sé exactamente, pero bueno, es un dato importante en cualquier caso. Quiero agradecer a Carlos Pranger su magnífica labor en la edición de este título de Alfonso Canales. Y además quiero agradecer a los 4 jóvenes poetas que van a leer los poemas de Alfonso Canales. Pedirle a María Gaitán excusas porque fui yo quien se equivocó y puso en la primera invitación que se hizo María Galán en vez de Gaitán. Pero afortunadamente estuvimos a tiempo de corregirlo. Pero el único responsable de ese error fue yo. Y además quiero agradecerle también a Dana Pérez Aguilera su trabajo al frente de la coordinación de la Fundación, cosa que no es fácil, a Mariola del Hoyo Vega, que es la secretaria editorial de la colección, y a Javier Olveira, que se ocupa del diseño y de soportar mis, no malos humores, pero sí mis dime y diretes sobre cómo quedan las cosas, en fin, sobre esas cuestiones que a quienes nos gusta la imprenta nos dedicamos. La colección Las 4 estaciones es en formato digital, efectivamente, pero tiene la opción de ser en papel
a petición de los lectores. El único problema es que los primeros 15 días de la publicación del libro, que está en la página web de Sur, pues solo los suscriptores de Sur se lo pueden descargar gratuitamente. Después pasa a nuestra web, a la web de la Fundación Málaga, donde también se descarga gratuitamente. Y quienes lo quieran en papel, pues necesariamente han de pagar la edición. Evidentemente la Fundación, ni la Fundación El Pimpi ni la Fundación Málaga va a hacer negocio porque, entre otras cosas, no pueden hacerlo, pero tampoco está en su ánimo, de manera que pues les cobraremos lo que nos cueste la edición. Nosotros publicamos en esta colección, como siempre hemos hecho, 4 números al año, que aparecen coincidiendo con el inicio de cada estación. Este año, y con este libro de Alfonso Canales precisamente, pues no solo conmemoramos, que también, el centenario del nacimiento de uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX, de la poesía española, sino también, como ustedes seguramente saben, hoy es el Día Mundial de la Poesía, y es importante recordarlo y es importante conmemorarlo. La colección este año ha publicado a Emilio Prados, ha publicado a María Victoria Atencia, ha publicado a Alfonso Canales, y el próximo número será José Infante, un libro de José Infante, Elegía y no. Es decir, no todo va a ser poesía siempre en la colección. Le concedemos igual importancia a la poesía, a la prosa y al ensayo. Pero este año ha coincidido la poesía. Siempre procuramos sacar 2 libros que sean 2 antologías, 2 selecciones de lo que consideramos o lo que considera el autor de la edición lo mejor de un autor, y otros 2 libros, 2 títulos solo, que no son ya antologías, que en su momento, y que siguen siéndolo, son puntales por diversas circunstancias del género literario al que representan. En este caso, Requiem andaluz y después el libro de José Infante, Elegía y no. La colección tiene un consejo editorial que es un verdadero lujo para la colección. Está formado por Gumersindo Ruiz, catedrático de Economía en Barcelona, en Valencia, en Alicante y en Málaga. Está formado por Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, por el propio Carlos Pranger, profesor de la Universidad de Málaga, por Cintia Gutiérrez, profesora de la Universidad de Málaga, y por Antonio Quesada, que se ha ocupado de la edición del libro de José Infante, que es también profesor de Derecho Civil de la Universidad de Málaga. Perdón. El próximo año editorial, pues le vamos a proponer a las fundaciones que publicar pues, a Manuel Altola Aguirre, que es el otro gran poeta del 27 que tenemos en Málaga, y además que será una edición muy entrañable porque es uno de los trabajos que realizó Antonio Garrido Moraga, precisamente fue ese. Sé que el Más Allá lo sorprendió cuando estaba preparando otro trabajo también para la fundación, del cual había hablado yo con él, que era la antología de José María Hinojosa, pero eso ya desgraciadamente no pudo ser. Querríamos publicar también, porque nosotros combinamos, o pretendemos combinar, escritores consagrados con escritores que comiencen. Y de hecho yo he hablado con Jorge Villalobos que para preparar una antología de lo último de la poesía malagueña contemporánea. En este caso, lo singular de esa antología sería que es un joven quien antologiza a otros jóvenes. Y queremos, si nos lo permite la empresa que se dedica a gestionar los derechos de autor de Picasso, publicar los textos, una parte de los textos españoles de Pablo Ruiz Picasso, y queríamos publicar un libro que sería una antología de Rosa Romojaro. Bien, yo sobre el libro de Alfonso Canales poco les voy a decir porque se ha ocupado de la edición Carlos y seguramente lo va a decir mucho mejor que yo. Lo que sí quiero decirle es que para mí, tanto Elegía y no como Requiem andaluz fueron 2 libros de extraordinaria importancia para mí como escritor, si es que soy un escritor. Los 2 aparecieron, creo recordar, el mismo año, en 1972. Uno, Elegía y no, obtuvo el premio Donais. El otro, Requiem andaluz, el que hoy nos reúne, tuvo el premio de la crítica, que sigue siendo uno de los premios más prestigiosos del panorama literario español, pero que en su momento era, con diferencia, el más prestigioso, porque además aunaba crítica. Tengan ustedes en cuenta que le estoy hablando de 1973, que es cuando gana el premio de la crítica Requiem andaluz. Y en el jurado
había señores que eran muy, muy, muy de derecha y muy, muy, muy de izquierda y muy, muy de centro, pero todos eran muy, 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 muy. Y sin duda, ganar ese premio en aquel momento tenía que ser una obra de especial relevancia y de especial importancia. A mí, como les digo, esos dos libros me sirvieron porque yo entonces era un joven lector de 18 años de poesía y leía a los poetas del Bardo, que eran unos poetas muy combativos, muy contra el régimen. Allí estaba Celaya, estaba, en fin, una serie de poetas. Pero estos dos libros que acabo de mencionar me sirvieron para entender una cosa. Que la poesía, efectivamente, con Gabriel Celaya es un arma cargada de futuro. Eso es cierto. Luego fui amigo de Gabriel Celaya y admirador suyo. Pero también me recordó y me demostró y me enseñó un nuevo camino, que la poesía es un lujo cultural. Un lujo cultural, Celaya dice, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Bueno, pues yo, a raíz de esas lecturas, bendije la poesía concebida como un lujo cultural. Y sigo bendiciéndola, y voy a seguir bendiciéndola hasta que termine de existir. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a ustedes. Tiene la palabra don Carlos Pranger. Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Agradecimientos también. Voy a extender agradecimientos a todas las autoridades presentes. No voy a repetirme. Muchísimas gracias por organizar este evento. Para mí, Requiem Andaluz ha sido una auténtica sorpresa. He de confesar que yo conocí a Alfonso Canales, la obra, pero quizá no le había prestado la atención que merecía. Y una mañana, hablando con Juvenal Soto, con el que tomo café de vez en cuando, y yo le doy mucho la matraca con cosas muy extrañas, como los escolásticos del siglo XII y cosas así, y yo creo que él ya intuyó que allí había algo interesante para mí y me propuso hacer la edición de este Requiem Andaluz. Comienzo la introducción a este libro con la metáfora del espejo. Es una metáfora muy recurrente en el mundo barroco, pero en este caso es una metáfora que va dirigida exactamente a mí y engarza con lo que he dicho al principio. Es una especie de autoflagelación, de autocastigo por no haberle prestado la atención suficiente a Alfonso Canales y haber descubierto en Requiem Andaluz a un autor realmente impresionante. Cuando me puse a investigar, leí el libro, me obsesioné con el libro, lo releí muchísimas veces y me puse a investigar un poquito la repercusión, me encontré que Alfonso Canales en su día sí tuvo una presencia realmente importante en la escena poética, fue un poeta laureado, reconocido, pero al buscar un poco los trazos de Alfonso Canales hasta la actualidad, me encontré que estaba un poco olvidado. Requiem Andaluz, para mí, no cabe duda que es uno de los libros sustanciales, o quizás de los más importantes de la poesía española en el siglo XX. ¿Y por qué no tiene la repercusión o no tiene la vigencia que creo que merece? Sería un largo debate. Entre las respuestas que yo puedo darles es que es un libro, es duro, es visceral, pero también es exigente, pero también es intelectual. Es un libro que inmediatamente yo me sentí identificado, me sentí partícipe de toda la experiencia, de todo el sentimiento que estaba volcando el autor. Y me sentí, en cierto modo, co-creador. Mediante la lectura yo estaba también al mismo tiempo co-creando la obra. Quiero decir con esto que esa lectura
de Réquiem andaluz nunca fue unidireccional, fue bidireccional. Pero claro, eso ya lo había dicho alguien. José Manuel Cabra de Luna ya había dicho que la poesía tiene por última razón de ser la búsqueda de ese otro, innominado tú, al que necesita y que la necesita. No cabe duda que otra de las causas, otro de los motivos, esto ya es una interpretación muy personal de los que justifican o que intentan explicar por qué no tiene la vigencia o tiene la presencia que merece, puede ser que, y esto es una interpretación personal mía, Alfonso Canales siguiese un itinerario muy propio, un itinerario propio. Lo ha mencionado Juvenal. Él tuvo su auge en los años de la poesía social, donde la poesía había que buscarle un funcionalismo social, estaba muy influenciada por las teorías de los franceses, de Foucault y compañía, y él adoptó en cierta manera una imagen completamente opuesta. Él no tenía nada que ver con los poetas modernos y gremiales españoles de aquella época. Él decía que, en cierto modo, esa poesía social era una especie de regresión próxima al filum de los insectos, ¿no? Él afirmaba muchísimo su independencia y su individualidad. No se sentía comprometido con ese idealismo social. Él adoptó una responsabilidad que va por otro camino, por el camino del saber, de la lectura, de la acumulación de conocimientos, que no tenía nada que ver con ese idealismo social. Lo suyo era un idealismo, diríamos, de responsabilidad indirecta. Luego hay otra cuestión. Cuando uno se pone a investigar sobre una persona a la que no conocí en persona, aunque, como le he dicho a Julia, yo de niño lo vi en mi casa, le he preguntado a mi padre y me ha dicho, efectivamente, vino varias veces de visita a Laurín el Grande, y ahora sí tengo vagos recuerdos de un hombre muy alto, bastante corpulento, muy bien vestido, que concuerda en cierta manera con las imágenes y con las fotos que he ido sacando, que he ido mirando de él, ¿no? Y eso me parece un hombre, como he dicho al principio, muy comprometido con su propia causa, con su propia individualidad como poeta. Yo estoy seguro de que le llegaron numerosas ofertas, cantos de sirena, que le decían que él no iba a prosperar en el ámbito poético si se quedaba en las provincias. Estoy seguro de que le dijeron que se fuera a Madrid, que se fuera a abrir nuevos mundos, a descubrir nuevas experiencias. Pero él se quedó aquí. Eso es una de las características o de mis interpretaciones de Alfonso Canales que más atractivas me resultan. Que se quedase aquí en Málaga leyendo, escribiendo, abriendo su propia, digamos, memoria personal. Una memoria personal que se desparrama y que sangra en Réquiem andaluz. Todos los que hemos pasado por la experiencia de la muerte de una madre, de un familiar cercano, podemos sentirnos identificados con las palabras de Alfonso. Réquiem andaluz es como la misma palabra lo dice, un réquiem es un llanto fúnebre. Es un llanto fúnebre, es un llanto de dolor. Es un largo aullido por la muerte de la madre, pero también es un canto de civilización. Los seres humanos hacemos civilización porque lloramos a nuestros muertos y los honramos. Y Alfonso Canales honra a la muerte, honra a su madre a través de Réquiem andaluz. Pero no lo hace de una manera, digamos, absolutamente visceral, absolutamente desfondada emocionalmente. Y esta es una de las características que también son muy atractivas y muy interesantes en su poesía. Esos sentimientos a flor de piel también van intercaladas con lo que yo llamo pequeñas punzadas formales. Alfonso, como buen lector, pero no solo lector, como buen intérprete de la cultura, tanto presente como pasada, me llamó muchísimo la atención en Réquiem andaluz que las dos citas con las que comienzan son una de Estacio y otra de Allen Ginsberg. Era un conocedor de la poesía de todos los tiempos. Y eso le permite incorporar a sus libros una serie de, digamos, signos o de elementos procedentes
pues de otras obras artísticas. Hay música, hay pintura, hay otros poetas, hay una presencia absolutamente palpitante de lo que en la jerga llamamos intertextualidades, que permiten al lector embarcarse en lo que él decía que una parte de la poesía era, que era la cosa mental. Uno lee a Alfonso Canales y vas detectando signos, vas detectando elementos y te va metiendo dentro de su universo, que es una especie, podríamos definirlo, haciendo así la analogía con el mundo barroco, con el Theatrum Mundi, donde el sujeto poético, un poco desconcertado, en el caso de Alfonso Canales, desconcertado por la muerte de su madre, que ya no está aquí, pero él sí, eso es un reflejo, un sentimiento poderoso de ser, conciencia de ser. Ella ya no está, pero yo sigo aquí, ¿por qué sigo aquí? Y esa conciencia de ser se rompe o se abre cuando en los primeros versos dice: no encuentro aquel retrato lleno de flores oxidadas, telas desteñidas, blancuras, creadas por la luz de un gran sol muerto. Esto, por ejemplo, me hizo recordar los versos de Dante que decían que no hay mayor dolor que recordar los tiempos felices, ¿no? Otros elementos, por ejemplo, que he descubierto o que he encontrado un paralelismo interesantísimo en Alfonso Canales en relación con otros autores, es, por ejemplo, hay un libro maravilloso de Ferdinando Camón que se llama Un altar para la madre. Ferdinando Camón es un autor italiano. Un altar para la madre es una especie de autobiografía sobre la muerte de su madre en el campo italiano, en el ámbito rural italiano. Y en los dos libros, de un modo u otro, comienzan también con una fotografía que es la que impulsa y desencadena todo el flujo poético. Antes que yo ha habido autores, ha habido otros poetas que han escrito de una manera absolutamente excelsa y maravillosa sobre Alfonso Canales. He mencionado a Cabra de Luna, está Francisco Ruiz Noguera. Francisco Ruiz Noguera, por ejemplo, abre también una vertiente, una línea de investigación interesantísima, y es que nos dice que Requiem andaluz está organizado siguiendo una estructura musical. La música clásica, la música barroca, la polifonía del siglo XV, también está muy presente en este libro, en Requiem andaluz. El propio Alfonso Canales nos dice que se inspiró o que utilizó el concierto para dos violines de Bach y lo define como un inigualable modelo de reportada esquizofrenia. Lo que quiero decir con todo esto, y esto enlaza con lo que he dicho al principio, en el que somos co-creadores de la obra a medida que leemos, a medida que vamos descubriendo los signos, que nos vamos familiarizando con el sentimiento de dolor del poeta, vamos con él tejiendo y destejiendo la urdidumbre del libro Requiem andaluz. Y ya para ir concluyendo, y para agradecerles su atención, les digo que, no voy a hacer spoiler, les digo que esa organización musical de Requiem andaluz comienza con dos voces extendidas que van, a medida que vamos leyendo, van uniéndose, hasta que al final el hijo y la madre recuperan la unidad perdida. Y dice así, dice: vivimos rodeando una suerte de fingido reposo, su muerte, y descansamos de su vida, ya está entregada toda, la lámpara y su fuego, apagado con ácidos mordientes, es un húmedo algodón renegrido, puesto a secar al aire de los años futuros. Y a mí me queda decirles que estos versos, y a modo de reflexión final, tenemos que darnos cuenta y debemos reconocer que al final toda unión deja de ser una herida oculta por cicatrices. Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias a don Carlos Pranger por su extraordinaria disertación y mise en scène. Ahora creo que estamos preparados para poder leer Requiem andaluz desde ese eco musical que Alfonso nos hablaba y decía que primero fue la música y luego llegaron las palabras, refiriéndose a este libro. Y yo quisiera hacer una petición especial, porque es la última parte del acto con que lo vamos a cerrar, una especial petición a los 4 poetas que nos van a leer una parte de ese largo poema que es Requiem andaluz. Es difícil, a partir de 4 fragmentos, hacernos una idea del libro, pero ya servirá si es útil para que a ustedes les entren ganas de leerlo completo. Y quisiera hacerles a todos ellos una petición, me atrevo a hacérsela. Están hoy aquí con nosotros su hija Julia, la hija de Alfonso, y su nieto Carlos. Que los poemas que vosotros, jóvenes poetas, vais a leer, vayan dedicados a la memoria de Alfonso Canales y a la recuerdo que tienen mucho más directos que cualquiera de nosotros, su hija y su nieto. Así que tiene la palabra. Muchas gracias. Las gracias a ellos que nos van a leer los poemas. Don Francisco Cañete, en primer lugar, por favor. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar la lectura propiamente dicha, pues quería unirme a la lista de agradecidos, agradeciendo a Juvenal Soto su invitación para participar en el acto, así como a la Fundación Pimpi, la Fundación Málaga y Sur por hacerlo posible, y a la Academia pues por acoger este acto. No encuentro aquel retrato lleno de flores oxidadas, telas desteñidas, blancuras creadas por la luz de un gran sol muerto, rodeando una suerte de fingido reposo, puesto a secar al aire de los años futuros. La doncella, satisfecha de sí, no acariciaba la limpísima crin del unicornio, amansado, mas era evidente que estaba detrás de la cortina, recogida con gruesos cordones. Al aguardo de su vecina vez, pronto la grama tendría flores suficientes, lecho para un rico tapiz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de empezar a leer, voy a extender los agradecimientos que ya se han hecho y también muchas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros esta tarde. Que no diga nadie nada, que todo se acomode al ingente venero del silencio que acaba de surtir. Redoño caño de muerte y telas, suelo, aire, luces en papa de silencio. A las rendijas pone burletes de silencio. Llena con silencio las pompas que de pronto brotan del mundo que se ahoga, de los labios de todos los que se disfrazan de vida y ya se ahogan viviendo, y disimulan su ahogo con abrazos y besos y palabras como bloques de gorcho, mas se hunden, se ahogan, nos ahogamos, nos estábamos ahogando de silencio, desde el grito primero, carcomidos por los dientes del silencio. Que nadie diga nada, nadie nos oye, nadie nada en las olas que intentamos, torpes, romper. Muchas gracias. Natalia Velasco Urquiza, por favor.
Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. Pero no me enrollo porque ya se ha dicho todo lo que hay que decir. A mí me han invitado como poeta joven, así que traigo el poema en el móvil. La cancela no se abre. ¿Qué esperan? ¿Quién abriga con cerraduras su verdor? Es verde la dormida cancela y no se abre. Hay que esperar. ¿Qué espera el hierro hecho para herir? ¿Qué grito se reserva este pájaro para humillar el alba del silencio? Esta noche me entregaré al amor. Pensaré en cosas amables, en caricias, en ventanas abiertas sobre el mar, con un desnudo próximo. Y el domingo retornaré a la realidad. No hay llave que sepa abrir esta cancela, ganchos que acierten a forzarla, y atesoro evocaciones. Rozo la ladera sugerente del negro encendedor, y está cerrada, inmóvil, la cancela. Bueno, tras esta digital lectura de la última interviniente, volvemos al papel, creo, ¿no? Y tiene la palabra Jorge Villalobos. Como no, antes de leer también sumarme a los agradecimientos, y al contrario que mi amiga compañera Natalia, yo me voy a enrollar un poquito solo, pero porque quería también recordar una cosa sobre Alfonso Canales. Una de las primeras intervenciones en la que participé una vez, ya bastante joven, aunque sea joven, todavía más, todavía en la época del bachillerato en la que José Infante me conocía bastante bien, Ruiz Noguera, Juvenal Soto, por suerte o desgracia conocieron a un Jorge sin barba. En una de aquellas intervenciones, que fue por la Fundación Unicaja, una edición en tapa dura, verde, con el título Lo dicho, sobre Alfonso Canales, fue la primera vez que descubrí su poesía y quedé totalmente fascinado, tanto que, por si faltaba poco, conocí a José Infante, que hizo que ahondara más todavía, Ruiz Noguera, con lo cual un pobre precario poeta joven hizo lo posible por conseguir la primera edición de Aminadab, con lo cual podéis imaginar los gastos que podía suponer para ese jovencísimo poeta, pero porque me fascinó tanto esa poesía, la vi tan viva, tan fuerte, tan actual, que cuando Juvenal me comentó este acto, este evento, a quien como no le agradezco la misión de la antología, me parecía que era la mejor manera para poder celebrar el Día de la Poesía, porque creo que justo representa y sigue representando a Alfonso Canales eso, lo que creo que es algo muy malagueño también, ¿no? Esa herencia de la generosidad, esa herencia de la poesía, de la palabra viva más allá de los años, y que a los jóvenes sigue llegando y seguirá llegando siempre, ya sea en digital, en papel, o como yo animo también, incluso en los libros antiguos, ¿no? Ya el papel amarillado, que refleja todavía más la vida, así que yo también me uno a esa fuerza. ¿Quién fracasa con la muerte? ¿Quién la protagoniza? ¿O el que, absorto en su propio alentar, descubre súbito en la ajena carroña su mezquina condición? Ni en el Hades hay acomodo. Asisto a la segunda defunción de un cimiento de mi morada, orujo de otra humana colecta, y guardo en el infecto ámbito de un humilde cajón los desperdicios de un suicida. Aquí tienes, madre, nuevo lugar, cemento, piedra, lodo, blandas astillas, maldición, pobres residuos de impaciencia, te ofrecen un sagrado refugio. En paz, descansa. Muchas gracias a los 4 jóvenes, eso se cura, ¿eh? A los 4 jóvenes poetas que han intervenido, muchas gracias. Y me van ustedes a permitir que cuente una anécdota, porque sus familiares también, de la persona que le incitaba a ello, están aquí. Su buen amigo Enrique Mapelli le quería convencer
para llevárselo a Madrid. Le decía que no se preocupara por el ejercicio de la profesión, que él le buscaría, que él estaría en Madrid, que su sitio estaba en Madrid. Y Alfonso le respondía: yo al único sitio al que me iría de no vivir en Málaga sería a Florencia. Él trabajaba en un piso, a la sazón del obispado, que estaba enfrente del sagrario, de parte de los jardines del sagrario, de la parte trasera del obispado, y a eso le llamaba mi Florencia particular, porque verdaderamente, fíjense ustedes, cuando pasen, aquello tiene un aire italiano absolutamente evidente, ¿no? Pues eso, no se fue a Florencia y por tanto no se fue a Madrid y estuvo en Málaga. Esa Málaga a la que él, en un precioso poema de Ciudad Madre, dice: es como si yo fuera. Se había fundido poeta y ciudad. Así, en homenaje y en el recuerdo a Alfonso Canales y con el agradecimiento a la Fundación El Pimpi, a la Fundación Málaga, al Diario Sur y a todos ustedes, pues levantamos la sesión, pero no sin antes decir que no podemos estar contentos con que cada día en las mejores, más importantes y rimbombantes universidades del mundo estén descendiendo los estudios de humanidades de manera absolutamente alarmante. Porque sin esto, sin la poesía, todo lo demás vale poco o no tiene el sentido profundo que tiene que tener. Esto no es una lección, es una reflexión que me hago y que ustedes me van a permitir. Se levanta la sesión con nuestro agradecimiento a todos ustedes.